Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Recordáis? En aquel programa que hice con Agustín Aranda, pues hablando del tema del Apocalipsis de Castellani, él nos hablaba de de tres ranas que son liberalismo, modernismo y comunismo. Bueno, pues esas tres ranas nos las va a explicar hoy en el programa de hoy nuestro querido hermano y amigo Agustín Aranda. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, Arturo, muy buenas tardes. Pues sí, son tres enemigos de la Iglesia Católica: el comunismo, el liberalismo y el modernismo. Hoy vamos a tratar de desgranar lo más importante de cada uno de estos tres espíritus inmundos a los que se refería Castellani, citando el capítulo 16 del Apocalipsis, porque son complejos, no son tan sencillos. En ese capítulo 16 del Apocalipsis puedes leer lo que se cita y que fue lo que Castellani agarró al vuelo para proponer cuáles eran esos tres espíritus. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del pseudoprofeta salían tres espíritus inmundos en forma de ranas. Son tres espíritus demoníacos, obradores de prodigios, y se encaminan donde los reyes de la tierra a convocarlos a la batalla del gran día de Dios. Los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Sí, son tres espíritus muy escatológicos porque se sitúan en el contexto de la batalla del gran día de Dios, en el final de los tiempos. Lo que en el programa del Apocalipsis situábamos como el primer combate escatológico. Estas tres herejías parecen ranas porque son vocingleras, ruidosas, saltarinas y pantanosas, decía Castellani, que son calificativos opuestos a lo que es la palabra de Dios. Para el programa de hoy es fundamental que tengamos en mente, hemos recurrido a la inmortal enseñanza de San Agustín sobre las dos ciudades. Las dos ciudades van a gravitar durante todo el programa de manera que nos vamos a referir a ellas desde la explicación del comunismo, el liberalismo y el modernismo para ver cómo nos tenemos que situar con respecto a estas dos ciudades. Evidentemente tenemos que estar dentro de la ciudad de Dios, pero estas tres ideologías o amasijo de herejías no lo hacen así, claro, por eso son enemigas de la Iglesia Católica. ¿Qué decía San Agustín de Hipona? Arturo, ¿nos lo puedes leer? Dos amores fundaron dos ciudades. Uno, el amor propio, hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena. Y otro, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. La primera se gloría en sí misma y la segunda en Dios. Aquella busca su gloria en los hombres y ésta tiene su mayor gloria en Dios, testigo de la conciencia. Aquella exalta su cabeza con su gloria, ésta dice a su Dios, tú eres mi gloria y quien exalta mi cabeza. Salmo 3. Aquella, sus príncipes y las naciones, que subyuga, es dominada por la ambición de poder, en esta, en la de Dios, se sirven mutuamente en caridad los príncipes aconsejando y los súbditos obedeciendo. Pues sí, el Papa León XIII, en su encíclica contra la masonería, Humanus Genus, cita las dos ciudades de San Agustín y los define como dos reinos, diversos y adversos. Aquí hay dos bandos. No solamente San Agustín ha tenido clarísima esta división, San Ignacio de Loyola, por ejemplo. Bueno, y nuestro Señor en el Evangelio, en la parábola del pobre Lázaro, pues ya deja bien claro que hay una distancia insalvable entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Cada una de estas tres ranas exhala un espíritu inmundo y vamos a ver cómo interpretan, cómo se posicionan estos tres espíritus anticatólicos con respecto a las dos ciudades, porque cada uno de ellos lo hace de manera diferente. Básicamente, para el comunismo, la ciudad de Dios no existe y hay que combatir a sus partidarios. Solamente existe
la ciudad del hombre. Para el liberalismo, o al menos en su rama llamada liberalismo católico, estas dos ciudades existen y se puede pertenecer a ambas. Gran error, claro que no, se puede pertenecer a ambas. Y para el modernismo, estas dos ciudades existen, aunque no digan que existe la del mundo, está totalmente presente en el modernismo, y lo peor es que se pueden fusionar. El modernismo trata de fusionarlas, de manera que en realidad se tiene una única ciudad. ¿En qué ídolos o en qué dioses con minúsculas creen? Pues respectivamente sus dioses son el materialismo terreno, es el ídolo del comunismo, materialismo terreno, ateo. Para el liberalismo, pues la libertad que emana del propio individuo, no la libertad de los hijos de Dios, no es la libertad que da estar en gracia de Dios. Y para el modernismo, como es el compendio de todas las herejías, sus ídolos son varios. Hemos extraído 8, que puede haber más, claro. Naturalismo, racionalismo, libre examen, muy protestante esto, la dialéctica de los procesos, la filantropía, muy masónico todo, el diálogo por el diálogo, el humanitarismo, el ecumenismo, que puede ser bueno o malo, depende de cómo se enfoque el ecumenismo. Para el modernismo, como lo enfoca mal, pues será malo. Bueno, y todo ello revestido de un disfraz cristiano. Vamos a desarrollar los principios anticatólicos de cada una de estas 3 ranas. Y tenemos que aclarar, en primer lugar, que tienen cosas en común. No muchas, porque son diferentes, pero tienen cosas en común. Es decir, se puede pasar con relativa facilidad de una a otra. No es demasiado difícil. Vamos a poner 2 ejemplos que creo que todo el mundo va a entender. Hay personas que de jóvenes han sido comunistas y de mayores son liberales. Bueno, han sufrido esa transformación. Hay otros que se dicen liberales y aceptan las herejías modernistas, llamándose católicos. Bueno, pues ahí navegan entre una y otra, ¿no? Vamos a comenzar con el comunismo, que es al que menos tiempo le vamos a dedicar, porque yo creo que nuestra audiencia, bueno, espero que no haya nadie declaradamente comunista con la intención de permanecer en esa ideología, o si lo hay, esperemos que cambie. Que comprendan que es incompatible ser comunista y ser católico. Bueno, claro, yo he oído una burrada del calibre de que Cristo fue comunista. Exacto. Bueno, el comunismo fue el primer régimen que oficialmente se declara ateo. El Estado sustituye a Dios, es quien nos cuida, quien nos protege, quien nos gobierna no es la madre iglesia, sino el partido. Reniega de la trascendencia del hombre. Recientemente, el presidente de España, Pedro Sánchez, dijo literalmente: para la izquierda el cielo está aquí, en la tierra. Bueno, hace unos días se ha aprobado la ley de la eutanasia en España. Yo creo que en España ya tenemos la colección completa de ataques a la moral católica. Eutanasia, el divorcio, que hace muchos años que ya es legal, el aborto, la ideología de género, la fecundación in vitro, las uniones homosexuales. Todo eso es legal y está aceptado y muy democráticamente en España. En España yo no he podido evitar acordarme de que hace 60 años aproximadamente Nuestra Señora se apareció en España, en Garabandal, cuando España era católica, en los años en los que Rollo Marín daba esas charlas cuaresmales, cómo ha cambiado España, por Radio Nacional, y decía la Virgen: si no cambian vendrá un gran castigo. Sí. Bueno, pues hemos cambiado, pero para mucho peor. Por tanto, ese castigo se avecina, claro, se avecina, porque no lo merecemos como sociedad. Y recuerda que el padre Pío dijo que el divorcio era el pasaporte para el infierno. Claro, porque es una idea liberal. Vamos a ver después esa idea liberal, esa conquista del hombre, ¿no?
Es un régimen, el comunista, que restringe la libertad del hombre, que usa la mentira como arma revolucionaria, si hace falta, la violencia, por supuesto. A la izquierda, bueno, matar no tiene ningún reparo, llegado el caso. Y que al negar la libertad del hombre, pues lo hace esclavo del pecado. Es que siempre es lo contrario. Soy libre. Bueno, eso es lo que tú te crees. Eres esclavo del pecado. La única libertad es la libertad de estar en gracia. Es un régimen donde no hay nada por encima del hombre y el hombre se dignifica por el trabajo. Eso, en principio, suena muy bien, dignificarse por el trabajo. Pero, claro, como no es un trabajo que esté elevado sobrenaturalmente, no es un trabajo que sea ofrecido a Dios como el justo Abel ofrecía sus dones, nuestro patriarca San José, o no es un medio de santificación como nos enseñó San José María Escrivá de Balaguer, el santo fundador del Opus Dei. Es un trabajo únicamente destinado a lo material, a lo terreno, a lo alimenticio, al partido. Pues no santifica. Si el hombre, claro que no se santifica, ni se dignifica, llegado el caso. Se ha asociado el comunismo al color rojo, por aquello de que es el color de la sangre, el color del jinete del apocalipsis que representa la guerra, pero últimamente el comunismo, que económicamente, bueno, pues parece que sí ha sido derrotado, pero la serpiente ha ido mudando de camisa y ahora va tornando más al verde. Por eso los rojos de antes ahora muchos son ecologistas, o va mutando al color arcoíris, al multicolor de la ideología de género. No se está quieto, no se da por derrotado y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue y además no está mal visto decir que eres comunista, ¿no? Soy comunista. Bueno, pero un régimen que ha causado 100 millones de muertos, bueno, pues que no esté mal visto ser de ese régimen, pobreza absoluta, además, es un fracaso, es un doble fracaso porque ni siquiera lleva un éxito terreno, claro que no, lleva a la pobreza, a la miseria, genera pobres, los usa a los pobres para su beneficio, como un banco de votos. Tenemos que nombrar a Nuestra Señora de Fátima, ella no usó la palabra comunismo, pero se refirió a Rusia, que propagaría sus errores por el mundo, y evidentemente en octubre del 17 no fue casual, porque para el cielo nada es casual, que Nuestra Señora se apareciera en el último mensaje de Fátima y que comenzara la revolución bolchevique de octubre. Y Rusia no ha sido consagrada totalmente al Inmaculado Corazón de María. Algo sí se ha hecho y nuestra Madre es tan buena que ha correspondido a esa consagración tardía e incompleta y el muro de Berlín cayó sin que se disparara un solo tiro. Eso era impensable, que se consiguiera. Eso va mucho más allá de la buena mano política que pudieron tener Margaret Thatcher o Ronald Reagan o el mismo San Juan Pablo II, ¿no? Ahí estaba la mano de la Virgen totalmente. Pero Rusia, la realidad es que no se ha convertido y ha propagado sus errores por el mundo. Usa mucho la pobreza, ¿no? La bandera de la pobreza la usa y por ahí trata de hacerse pasar por algunos, ¿no? Por católicos. El Papa Francisco Bergoglio dijo que cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres, literalmente. Vamos a ver. En primer lugar, que la pobreza puede ser consecuencia del pecado. A los comunistas siempre les gusta echarle la culpa de la pobreza a otro, el malo de la película, que suele ser el capitalista, pero muchas veces es consecuencia del pecado. Esto es fácil de entender. La pereza, el divorcio, las adicciones que te arruinan, pues pueden causar pobreza, claro. En segundo lugar, nuestro Señor en el Sermón de la Montaña dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque si eres pobre material y eres envidioso, no aguantas a tu hermano y estás en tu pecado, pues ¿de qué te sirve? No es ningún medio de santificación. La pobreza y la enfermedad no son un objetivo en sí mismas, pueden ser un medio de santificación, si sabes sobrellevarlas. Hombre, además, claro, el que es pobre, pues como es pobre, pues no tiene mucho dinero para gastárselo en cosas mundanas.
en fin, desde ese punto de vista, claro, los ricos por eso lo tienen muy difícil. Ya también nos advirtió el Señor, de que es muy difícil que un rico apegado a sus riquezas entre en el reino de los cielos. Bueno, el Señor pues no vino a erradicar la pobreza ni siquiera la enfermedad. Ha habido apóstoles misioneros que han curado a muchísimos más leprosos de los que curó el Señor. Sí, pues tienen eso en común, que la pobreza y la enfermedad pueden ser un medio para santificarse, pero no un fin en sí mismo, como los comunistas pues nos quieren hacer creer. Poco más o menos que si no eres pobre, no vives en un vertedero, no te vas a salvar. De eso nada. En este pontificado, pues Jorge Mario Bergoglio dijo: los comunistas piensan como los cristianos. En fin, es que no merece la pena ni entrar a comentar eso. Sí. Y dijo, bueno, recibió muy ufano un crucifijo con la hoz y el martillo de su amigo Evo Morales. Bueno, qué broma de mal gusto, por decirlo de forma suave, ¿no? Porque ese régimen es condenado por la Iglesia, aunque luego no se condenó en el Concilio Vaticano II, del cual vamos a hablar, pero el régimen sí está condenado. Bueno, y recuerda, Agustín, el gravísimo acuerdo secreto que ha firmado con el Partido Comunista Patriótico Chino, cismática, la Iglesia cismática china, con la cual es uña y carne, y se ha unido a ellos de una forma tremenda, ¿no? Pues sí, eso lo vamos a tratar en el apartado del mal pastor, porque hay que ser mal pastor para hacer eso, desde luego, ¿no? Ok. Entregar a parte del rebaño al enemigo Sí, comunista. a los lobos, como decía el cardenal Zen, nos han traicionado, Sí, nos han entregado a los lobos. sí, qué responsabilidad más grande. La de aquellos pastores que descarrían a propósito al rebaño. Bueno, vamos a pasar al segundo espíritu inmundo, anticatólico. Aquí hay que abundar un poquito más. En él es el liberalismo. Para el liberalismo he tomado ideas de un economista católico excelente, Daniel Marín Arribas, quien tiene unos precisos ensayos y sabias reflexiones en Internet, y él deja claro la incompatibilidad entre ser liberal y ser católico. El liberalismo es hijo de la masonería. Volvamos a las dos ciudades. En la ciudad del hombre habitan pues los hombres apartados de Dios, en pecado, los demonios también, y a esa ciudad pertenecen todos los llamados non serviam, los que no sirven a Dios. Ese non serviam se ha desarrollado en tres etapas a lo largo de la historia de la creación. La primera, la que pronunciaron los ángeles caídos, que fueron expulsados del paraíso. La segunda, nuestros primeros padres, Adán y Eva, ese non serviam, cuando pecaron. Y la tercera, pues nosotros, cada vez que voluntariamente transgredimos la ley de Dios en materia grave, pues estamos pronunciando un non serviam. Y lo peor es quedarse ahí, porque bueno, la pata todos la hemos metido en nuestra vida, pero quedarte ahí es lo malo, ¿no? No querer salir y cambiarte de ciudad, al bando de la ciudad de Dios. Ese liberalismo eleva el non serviam a categoría de doctrina. Los liberales acusan a los católicos, nos acusan de fundamentalistas. Nos dicen que es que no los entendemos. Ellos dicen que, bueno, lo que la Iglesia Católica ha condenado es un liberalismo malo que proviene de la Revolución Francesa, que mataba a gente en la guillotina, e intervino en la Iglesia con la Constitución Civil del Clero, y que eso es lo que condenamos los católicos, pero que luego a partir del siglo XIX hubo un liberalismo bueno, que es al que ellos se refieren, y que ese no está condenado por la Iglesia. Bueno, pues no. No solamente se trata de no robar y no matar, que por cierto, en el siglo XIX, ese liberalismo bueno, entre comillas, también robó y mató lo suyo. Aquí en España, por ejemplo, en el siglo XIX, personajes siniestros, masones, como Salustiano Olózaga, Mendizábal o Martínez de la Rosa, robaron a la Iglesia con la ley de desamortización, expropiaron todo lo que quisieron y mataron también. Martínez de la Rosa confesó que la matanza de frailes de 1834 se urdió en las logias masónicas. O
sea, que también robaban y mataban. Lo que pasa es que ellos cogen su trío de ídolos, libre mercado, democracia y libertad, lo adornan, que si la propiedad privada, bueno, y ahí se construyen su liberalismo bueno, para ellos, claro. Vamos a ver 3 postulados del liberalismo muy fáciles de entender. El primer postulado es el de que la libertad es lo que hace que el hombre se mueva. Es la libertad. El hombre se rige por su libertad. Un postulado es el primer motor del hombre. Su libertad, su libertad. El segundo postulado es que esa libertad es un bien en sí mismo. Bueno, pues no, depende de para qué uses la libertad. Porque la libertad para el error, ya San Agustín decía que el peor mal no era el pecado, era el error. San Agustín hilaba tan fino que decía que todo pecado provenía de un error. Totalmente, totalmente. Y luego, el tercer postulado liberal proviene de la escuela austríaca, una escuela muy, en fin, aplaudida, que dice falsamente que proviene o de la escolástica del siglo XIII o de la escuela de Salamanca española del siglo XVI, cuando España, en esos siglos, XVI y XVII, era el auténtico baluarte de la Iglesia Católica, y en esa escuela de Salamanca, a la que pertenecieron santos y sabios, pues desde ahí se luchó contra la herejía protestante, se evangelizó América, en fin, y desde luego que la escuela austríaca no proviene de ahí, de la escuela de Salamanca, por mucho que quieran hacernos creer. Esa libertad individual, así entendida, es lo que los papas han llamado licencias. Bueno, el hombre solamente es libre, o sea, esa libertad tiene que estar guiada por la razón. Porque si la libertad no está guiada por la razón, como enseñaba Santo Tomás de Aquino, es una libertad desviada. Y sucederá que las 3 facultades del alma, memoria, entendimiento y voluntad, no estarán elevadas por las 3 virtudes teologales: esperanza para la memoria, fe para el entendimiento y caridad para la voluntad. Y de esa manera, las 3 voluntades del alma serán presas de las concupiscencias, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, que decía San Juan, y buscarán las 3 P's tan liberales: placer, poder y poseer. Sí, estas 3 P's es bueno que se nos quede grabados, que son las 3 P's del liberalismo. Sí, placer, poder y poseer. Así que esa libertad es una libertad descarriada con la que te sales de la pista y te la pegas. Así es. Bueno, ¿qué persona ha sido la más libre? La Virgen María. Era la esclava del Señor, totalmente libre de mancha, libre de pecado. Claro, era libre. Eso sí que era ser libre. Es nuestra madre, el modelo de libertad. La Inmaculada. ¿Se puede decir, Agustín, que hay que elegir un tipo de esclavitud? ¿O esclavos para el Señor o esclavos para el demonio? Claro, o eres esclavo de María o eres esclavo del enemigo, del demonio, que es el enemigo de María, que va a ser derrotado. Aunque en estos años pues, se le ha concedido un tiempo, una licencia, para, en fin, hacer de las suyas. Sí, lo que pasa es que esta esclavitud de María y del Señor no lo entiende la gente, ¿no? Dicen que no, que ¿cómo voy a ser yo esclavo? Yo tengo que ser libre. Porque lo entienden mal, claro. El mundo miente mucho, lo hemos dicho otras veces, Claro. el mundo engaña, le llama blanco a lo negro. Además hay que decir una cosa muy, muy clara, que no hemos dicho antes. Estos 3 espíritus son pecados contra el Espíritu Santo. Sí, señor. Es decir, que quien permanezca en ellos, por mucho que se dé un barniz de católico, o vaya a una romería, o vaya usted a saber qué haga, o vaya a misa, como permanezca en estos postulados, se va a condenar sin remisión. Porque es llamar blanco a lo negro y negro a lo blanco. Es aceptar la mentira y la herejía como tu norma. Es querer vivir en la ciudad del hombre. Sí. Pues ya está. Pues no eres de la ciudad de Dios. Lo que no se puede es querer ganar el mundo y el cielo, ¿no? Querer vivir. Ahora vivo en la ciudad del hombre, pero luego me cambio y me voy a la ciudad de Dios. No. Exacto, exacto. Ya hemos hablado de eso otras veces, que es prácticamente imposible. Vamos a ver, bueno, esa libertad del individuo extrapolada a la sociedad deviene en un desastre. Y es muy fácil de entender. Si cada uno hace lo que su libertad le dice, pues habrá un choque de conflictos, claro.
lógicamente. Eso ya pasa, ¿no? En una familia, si cada uno hace lo que le da la gana, lo que se le ocurre, menuda libertad. Van a terminar tirándose los platos a la cabeza. O en una empresa, o en un equipo de fútbol. En fin. Vamos a ver, el liberalismo en el siglo XIX entró en debate en varios campos. En la familia, introdujo el divorcio, ya está totalmente aceptado. Y después ha venido, pues eso, el aborto, la fecundación in vitro, la ideología de género. En la economía, bajo el paraguas del libre mercado, bueno, el libre mercado lo idolatran. O sea, ellos nombran libre mercado y ya parece que es una cosa maravillosa, ¿no? Perfecta, como un reloj suizo que funciona a la perfección. Sí. Y bajo ese libre mercado tienen cobijo prácticas muy reprobables, como son mentir en la publicidad para maximizar el beneficio, pagar sueldos de miseria, que es un pecado contra el Espíritu Santo, no pagar al obrero en su jornal, defraudar con la calidad del producto, no pagar las horas extras. O sea, que ojo con el libre mercado, porque esas concupiscencias del hombre le van a llevar a querer ganar dinero, básicamente, a costa de lo que sea. Y en los códigos legislativos, hoy día ya es muy inusual hablar de derecho natural o de ley divina. Se habla de consenso, de democracia y, claro, a la verdad, con mayúsculas, la verdad de Dios, la verdad revelada no se llega por consenso, ni por democracia, ni por diálogo, no se llega así, ni por filosofías terrenas. Exacto. ¿Qué dice la Iglesia? Bueno, vamos a ver, Arturo, que ya desde finales del siglo XIX nos viene advirtiendo la Iglesia. La Iglesia, exacto, ya desde finales del siglo XIX, establece que el liberalismo es un sistema entero que amplía y exagera más de lo justo y lícito los fueros y derechos de la libertad humana. El liberalismo es la reproducción de todos los errores antiguos y modernos, y en él se compendian, como en el infierno se compendian, todos los males. El Papa León XIII, en su encíclica Libertas, dice: son ya muchos los que, imitando a Lucifer, entienden por libertad lo que es pura licencia para envilecerse. El primer Papa San Pedro decía: procedan como hombres verdaderamente libres, obedeciendo a Dios y no usando la libertad como una excusa para su malicia. Decía y dice porque es palabra de Dios. Totalmente. Pero aún así lo más grave no es el liberalismo, sino el catolicismo liberal. Eso es lo peor. Totalmente. El Papa Pío IX, habría que decir Pío no al liberalismo, decía: el liberalismo católico es tener un pie en la verdad y otro pie en el error. Justo. Un pie conmigo y otro con mis enemigos. Lo que más temo de vosotros no son esos miserables de la comuna, verdaderos demonios escapados del infierno. Vemos que no ahorraba calificativos. Ya empezó el comunismo con la que se dio en París en el 19. Sino el liberalismo católico, ese sistema fatal que siempre sueña con conciliar dos cosas imposibles: la Iglesia y la revolución. Wow. Lo he condenado ya y lo condenaría 40 veces más. Pío IX. El Papa... ¿Cómo me recuerda esto a Bergoglio, que no hace más que insistir en la revolución, en la revolución, en la revolución? Y luego me recuerda también a ese dicho que dice poner una vela a Dios y otra al diablo. Esto es Sí. el católico liberal, el que pone una vela a Dios y otra al diablo. Sí, sí, totalmente. Es el que dice, por ejemplo, vírgenes hasta el matrimonio, cosa que está muy bien, y luego no tiene escrúpulos para robar en la empresa. O dice, por ejemplo, pues no sé, que lo importante es ayudar al prójimo, pero luego vota que sí al aborto. Bueno, ¿eso qué es? O sea, el católico tiene que tener unidad de vida. Hay que citar otra vez a San José María Escrivá de Balaguer, que como pocos nos enseñó la unidad de vida. No se puede ser uno en el trabajo, uno en la familia y otro en el tiempo libre. Tenemos que ser católicos a tiempo completo. Sí. El traje de católico no te lo puedes poner solamente el domingo. Desde luego. El Papa San Pío X nos avisó: nos esforzamos por luchar contra el liberalismo, el modernismo y el progresismo, y no se nos escucha. Por ello, sobrevendrán las peores desgracias sobre la humanidad. Los hombres quieren que todo se les permita: libertad para todas las sectas, libertad de asociación de prensa, de palabra. El mal no hará sino difundirse cada vez más y llegaremos a una sociedad en la que ya no se podrá vivir. Y por último, último
Papa Pío XII, el liberalismo católico ha hecho un cristianismo a la carta, un cristianismo falso que no salva, que no se opone al error, a las tres concupiscencias. Se revisten de un disfraz muerto sin el Espíritu de Cristo. Bueno, pues no podemos decir que la Iglesia no nos ha enseñado y nos ha advertido a través de muchas encíclicas sobre el liberalismo. El liberalismo es desechar la ley de Dios en diferentes ámbitos, el ámbito moral, el ámbito económico, sanitario, educativo, se va propagando por todos lados. Y podemos hacer una división entre, bueno, democracia liberal, ahí el voto es el sacrosanto voto, la democracia liberal. El voto es libre. Bueno, ya se encargan ellos de primero influir para dirigir el voto, cosa que dicen que es libre, pero primero te tratan de engañar para confundirte. Y segundo, que lo que hemos dicho antes, es la mayoría, la verdad de Dios no se vota, es la que es. Que le pregunten a San Atanasio por el voto o por la democracia, estaba más solo que la una el hombre. Y luego, encima para colmo hacen trampa, porque hacen estos programas informáticos con los que hacen trampa y no nos podemos fiar de que ningún resultado en las elecciones sea verdadero. Encima ya para colmo, aunque el sistema sea malo de por sí, encima es tramposo. Sí, como en Estados Unidos, ¿no? Que han hecho muchas trampas, por lo visto. No, claro, es que había que cambiar de régimen en el país más poderoso del mundo. Bueno, no, esto sería entrar en política, pero es que está todo relacionado. ¿Y la democracia liberal entonces aquí sería Poncio Pilato el personaje que se identifica con él? Sí, podría ser Poncio Pilato el demócrata liberal, el que sometió a votación. Y luego hay un liberalismo económico o liberalismo capital, el capitalismo. El capitalismo es llevar a la economía las ideas liberales. Pues que aquí el personaje evangélico podría ser Judas Iscariote, quien por unas monedas traicionó a nuestro Señor, y ya antes de ese capítulo en el huerto de Getsemaní, pues ya trató de usar la figura de los pobres para recriminarle a nuestro Señor que aquella mujer había hecho un despilfarro y que se podrían haber ayudado a los pobres, y ya el Señor dijo: pobres tendréis siempre con vosotros. Que ya el Señor le paró los pies a este, bueno, pues capitalista que también usaba a los pobres. Quería ponerlo por delante de nuestro Señor. Claro, es que lo primero es el amor. Esa mujer de la que una vez hablamos, aquella pecadora, a mí me fascina porque amó de verdad, y por eso el Señor la perdonó. Hay que avanzar en caridad, eso lo hemos dicho cuando hicimos los programas sobre Santa Teresa de Ávila, sobre el purgatorio. Bueno, Juan Pablo II, nuestro amado San Juan Pablo II, ¿qué dijo en 1987, Arturo? Pues dijo que la postura de la Iglesia es crítica, tanto con el capitalismo liberal como con el colectivismo marxista. Esto es importante. Y en 1991 hizo una aclaración del término. Dice: si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta es ciertamente positiva. Claro, de hecho, el mercado ha existido siempre. Siempre han existido intercambios de bienes y servicios. Lo que no ha existido era el capitalismo. La doctrina social de la Iglesia establece que el trabajo no es un factor de producción más, porque implica un ser humano. Tú a una máquina la puedes tener funcionando 24 horas al día o en condiciones degradadas hasta que reviente, pero a un ser humano no. ¿eh? Y esta idea es importantísima. Para la Iglesia, la economía y el sistema de mercado han de tener un centro ético y religioso. Claro. Vamos a ver. Esto que dicen los liberales forman como una especie de triángulo, ¿no? Bueno, que ya venía de la Revolución Francesa. Liberté, égalité, fraternité, que en principio suenan bien, pero claro, como Dios estaba fuera, como estaba expulsado, porque no dejaron que Cristo reinara, por eso terminó fatal. Ahora, por ejemplo, en Francia, a ver de qué le van a servir esos principios, liberté, égalité, fraternité, para el problema enorme de la inmigración y de las zonas en las que aplica la Sharia. Dile tú a esos, háblales de la República, a los islamistas esos. Bueno, te cortan el cuello.
bajo el peso de su religión, ¿no? Por ejemplo. Para la Iglesia, si la economía no tiene un centro ético y religioso, pues no es católica. Ya está. Por mucho que tenga democracia, diálogo y libre mercado y todo lo que tú quieras, pero no. Hay que poner a Cristo en el centro. Cristo tiene que reinar. Eso significa que un católico no puede ser capitalista. No puede ser. No puede ser. Pero, pero no caigamos en el error, como hacen los comunistas, de maldecir a todo aquel que gracias a su trabajo ha prosperado, ha Exacto. creado riqueza, ha creado empleo. Hombre, bendito sea Dios, que existe gente trabajadora y emprendedora, que son buenos patrones, que producen riqueza y que la emplean bien, que invierten en la empresa. Por eso, que cuando hablamos de capitalista o capitalismo entendemos una cosa en la que se centra exclusivamente en la ganancia del capital a beneficio de lo que sea, sin escrúpulos. Claro, hombre, yo trabajo en una empresa privada y yo deseo que mi empresa gane mucho dinero y los accionistas, pues sí, inviertan en la empresa. Claro, pues sí, que voy a desear. Además de que para eso me pagan, para trabajar bien y ayudar a la empresa. Bueno, vamos a ver conceptos liberales. Sobre la propiedad privada. Para los liberales la propiedad privada es sacrosanta. Tú ya puedes ver a uno que se está muriendo, que no tienes obligación de auxiliarlo con tu propiedad privada. Sobre el contrato, otro de los mitos alabados. El libre contrato entre dos partes. Bueno, pues depende de lo que se pacte. Porque el aborto es un libre contrato. O el divorcio civil es un libre contrato. Pero un católico no puede estar a favor de ese tipo de contratos libres. El precio justo, sobre el que ya nos enseñaron los escolásticos y en la escuela de Salamanca. Bueno, pues para estos liberales, el precio justo es el que fije el libre mercado. Como si el libre mercado fuera algo perfecto, algunos incluso tienen la osadía de decir que en el libre mercado se ve el dedo de Dios, la mano de Dios. ¿Se atreven a decir eso? Sí. Bueno, pues no. El precio justo es aquel que obtiene un margen de beneficios justos y, por supuesto, no es fruto de haber engañado, mentido con la publicidad, con la calidad, sin pagar horas extras. Para el liberal, en lo económico, no hay nada por encima del libre mercado. Y en lo social, no hay nada por encima de la democracia. Si es que Dios está ahí de adorno, en un rincón, en eso, para el católico liberal. Se puede decir que lo que les gusta es que el pez grande se coma al chico y punto. Claro, hombre, y es lo que impera, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, porque, por ejemplo, no se puede ver el dedo de Dios en campañas publicitarias que exaltan las bajas pasiones, erotizando todos los mensajes, para vender más. Ahí no está el dedo de Dios. Tampoco lo que hemos dicho antes, en las horas extras no pagadas, ni en trabajar los domingos, o poner una reunión el lunes a primera hora en una ciudad de forma tal que el trabajador tenga que viajar el domingo por la tarde-noche. Pues no, señor, el domingo es el día del Señor. Ahí no. ¿Es que hay que aprovechar más del lunes desde primera hora? Pues no, pues la reunión se pone otro día, yo qué sé. Hay que facilitar que el domingo sea el día del descanso, el día del Señor. Hombre, hay trabajos, claro, médicos, policías, que bueno, tienen que trabajar a turnos el domingo, y muy agradecidos que le estamos, pero no que sea un día como otro cualquiera. El domingo es el día del Señor. Además, los liberales abogan por incluir en el cómputo del Producto Interior Bruto de un país, la riqueza que proviene de la droga, de la prostitución, por ejemplo, ¿no? Dicen que como es riqueza, que se cuente, menuda riqueza. Y luego, pues hay sociedades capitalistas que con el libre mercado son ricas, pero es que van a morir de éxito. Por ejemplo, como ellos buscan las 3 P's de la ciudad del hombre, placer, poder y poseer, porque su libertad no está dirigida por la razón, sino por las concupiscencias, pues se sumen en una grave crisis demográfica. ¿Y de qué te sirve ser tan rico si te vas a morir? Voy a citar 2 ejemplos de puntos muy distantes en el planeta. Sociedades capitalistas, liberales, más bien ricas, una aquí en España, las provincias vascongadas y otra en Singapur. Bueno, pues una edad media altísima, una tasa de natalidad por los suelos, porque claro, como para el liberal lo primero es su libertad,
pues eso de comprometerte de por vida en una relación de pareja, en el santo sacramento del matrimonio, y traer hijos al mundo, eso ya choca con tu libertad individual. Ya te quedas sin tiempo libre, sin descanso nocturno, sin dinero, sin orden en el salón. Claro, que tener hijos es un sacrificio, es una renuncia a ti mismo. Entonces, esas sociedades apartadas de Dios tienen una grave crisis demográfica. Están abocadas a la ruina, como le pasa a Europa. Europa está envejecida, envejecida. Además, ellos, los liberales, nunca hablan, viven en un eterno presente. Ellos nunca hablan de temas trascendentales, la muerte, el infierno, el más allá, ¿no? Es que eso no existe. Existe el eterno presente, que me da mi libertad, mi libre mercado, y ya está. Y eso es lo que hay. Bueno, y tienen el descaro de decir estos mandamases europeos que a los que has aludido, que no tienen hijos, la mayoría de ellos, que hay que acabar con los viejos. Les hablan así con desprecio, que mejor que se mueran o acabar con ellos, que ya están estorbando. Claro, molestan los niños y molestan los viejos. Sí. Y ya está. Y queremos vivir en la flor de la vida para hacer lo que nos dé la gana. Bueno, pues eso es satánico. Eso es ir contra el plan de Dios. Y el final será catastrófico. El final individual y el final como sociedad. El liberalismo, luego los liberales atacan mucho, se meten mucho con los comunistas, porque dicen, bueno, y en eso llevan razón, que el Estado acapara la riqueza y el Estado controla, porque el Estado es el que, en fin, no nos deja libremente desarrollarnos. Lo ponen de malo malísimo, ¿no? Pero claro, no hablan de las estructuras de poder que generan los sistemas capitalistas, porque al final, si en los medios de comunicación están en manos de 3 o 4, o si te ves obligado a usar un sistema operativo de un señor que colabora con asociaciones abortistas, es muy difícil salir de las estructuras de pecado. Ya lo denunciaban los papas. Es realmente muy, muy difícil. Y eso lo produce el capitalismo. Esa ambición, esa avaricia. Es un pecado capital, avaricia. El capitalismo produce avaricia. Y se desentiende del que sufre, del pobre, del necesitado, del que no tiene un sueldo justo. Sí, sí. Y en el comunismo los avaros son los que mandan. Fidel Castro se habla de una fortuna de sus familiares de alrededor de 1.000 millones de dólares, imagínate. Sí, bueno, y un líder que fusilaron en el 89, el rumano que creo que su pueblo se moría de hambre y comía con cubiertos de oro, ¿no? Ceausescu. Sí, ese. Tremendo. Bueno, y en fin, si es que una cosa es decir, una cosa es predicar y otra dar trigo. El comunismo hace mártires, mientras que el liberalismo hace herejes y pervertidos. O sea que casi es mejor ser víctima del comunismo, bueno, en el sentido de que te van a matar, que no tú mismo terminar con tu propia salvación por unirte al mercado liberal capitalista. Del todo vale, la libertad lo primero, la sacrosanta libertad. Puedes leer para terminar con lo que decía un autor muy célebre, creo que fue premio Nobel de la escuela austríaca, que tiene tela. Sí, judío dijo: no puede construirse una moral social adaptada a las necesidades de la vida terrena sobre las palabras del Evangelio. Y ante tal afirmación liberal nos preguntamos nosotros, ¿qué hacen entonces políticos, profesores, empresarios que se dicen católicos acudiendo a autores liberales anticatólicos, que muchos son judíos, agnósticos, protestantes, masones, en lugar de acudir a la doctrina social de la Iglesia? Pues sí, ¿qué hacen? Muchos se dicen autores católicos y sus referencias son estos judíos, masones, agnósticos, protestantes. Hombre, vete a la doctrina social de la Iglesia. No te vayas a esos autores. Es obvio que ellos reconocen que es incompatible ser liberal y ser católico. Claro, quieren eso. Las dos ciudades, quieren vivir en las dos ciudades. Que se puede vivir en las dos. Pues no se puede. El liberalismo es el mejor sistema para acceder a las tendencias que nos deja el pecado original. ¿Está? Venimos todos con pecado original, pues si tú te riges por tu libertad, pues como un coche sin frenos, pues nada, el trompazo, el accidente está garantizado. Y vamos a pasar al último espíritu
que aquí es donde más tela hay que cortar, anticristiano, anticatólico, esa rana, el modernismo, ni más ni menos. Bueno, ¿cómo se posiciona el modernismo con respecto a las dos ciudades? Las fusiona. El modernista, además, si te fijas, hemos ido del demonio que visto desde fuera menos católico es al que visto desde fuera más católico es, ¿no? El comunista, en principio, no es nada, el liberal, medio medio, y el modernista sí, ¿no? El modernista puede ser católico y no pasa nada. Ir vestido incluso como Bergoglio, ¿no? Sí, bueno, es que aquí, claro, vamos a hablar de la Iglesia actual también, porque son los tiempos de los que vivimos. El Papa San Pío X definió el modernismo como el compendio de todas las herejías. Es un árbol que da frutos amargos, salen muchas ramas, todas con veneno de ese árbol. Se opone a la acción del Espíritu Santo. ¿Qué se opone? Claro, es un pecado contra el Espíritu Santo. Y son pecados que no tendrán perdón ni en esta vida ni en la próxima, ni en el purgatorio, como dijo el Señor. Vamos a explicar algo que es muy importante. Esto lo explicamos en el primer programa que hicimos hace un año casi. La Iglesia es sobrenatural, es de Dios. No podemos poner en el mismo plano cosas que están en diferentes planos. No podemos. Por eso la Iglesia, la verdadera Iglesia católica, no puede fusionarse con el mundo, no puede hacer política y no puede caer en el falso ecumenismo de otras religiones. No puede, porque es sobrenatural, es de Dios. La Iglesia católica fue fundada por la segunda persona de la Santísima Trinidad y guiada y santificada por la tercera. Entonces, teniendo claro esto, vamos a ver por qué el modernismo es un amasijo de herejías y errores. Porque coge la parte humana, la pega y la mezcla con la Iglesia. Bueno, evidentemente lo que hace es llevar al error y a la perdición. El modernismo es que es satanismo, porque el satanismo no solamente es hacer una misa negra, es adorar todo este tipo de corrientes ideológicas, naturalistas, espirituales. Bueno. Fíjate que me estás recordando lo que dijo Bergoglio, que dijo que la Virgen mestizó a Dios. Fíjate qué barbaridad. Que yo creo que no sabía ni lo que decía. En fin, mestizo a Dios, sí. Bueno, hemos elegido 10 parejas. Hemos pensado, ¿cómo? Vamos a ver, si decimos que los modernistas pretenden, los pobres diablos, fusionar la ciudad de Dios con la del hombre, hacerla una, ¿esto cómo se plasma? Bueno, pues hemos hecho 10 parejas. El primer término de la pareja es el término sobrenatural de Dios, de la ciudad de Dios, y el segundo el del hombre. Y vemos lo que hacen los modernistas, que es confundirlos, unirlos. ¿Cuáles son las 10 parejas que nos han salido? Dios creación, sobrenatural, natural, gracia, naturaleza, Dios mundo. Fíjate que dice el apóstol Santiago que quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Pues no, pues ellos dicen que no. Dios historia, espiritual natural, Hijo de Dios, criatura de Dios. Hermanos en Cristo, fraternidad humana. Estar en el mundo, ser del mundo. Transustanciación, símbolo. Pues sí, el modernismo se viene condenando, desde la Iglesia Católica lo viene condenando más o menos, desde inicios del siglo XX. Tenemos que hablar del Concilio Vaticano II en este apartado del modernismo, pero bueno, vamos a decir unas cuantas cosas que son muy importantes sobre el Concilio Vaticano II. Vamos a tratar de ser justos con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no fue el que originó el modernismo en la Iglesia, ya existía. El concilio comenzó con muy buena intención, lo que pasa es que ahí se infiltraron los modernistas, la falsa iglesia de la que hemos hablado en otros programas, infiltrada dentro de la verdadera. El cuarto reino de Daniel, de hierro, donde se introduce el barro cocido para desplomarlo. Pues esa es la situación que tenemos. El Concilio Vaticano II, como no condenó errores, sobre todo el del comunismo, y hubo modernistas que lograron introducir textos deliberadamente ambiguos, pues luego, no tanto el concilio en sí, sino
el llamado espíritu del concilio, que eso ya fue, bueno, barra libre para que los modernistas hicieran de su capa un sayo, pues claro, el modernismo ahí pisó el acelerador en esos años, a partir del Concilio Vaticano II, pero no sería justo decir que fue el que lo introdujo. Y además hay que decir otra cosa que tiene que quedar clarísima, clarísima para los negacionistas de la Iglesia postconciliar, porque además la Iglesia es solamente una, no está bien dividirla de esa manera. Todos los papas posteriores han luchado contra el modernismo, todos. Y todos han sido verdaderos papas. O sea, que los que digan que no, pues esos se pasan de frenada. Esos no son modernistas, pero se han pasado de frenada, se han ido de la pista por el otro lado. O sea, que no podemos tampoco ser, bueno, pues lefebristas. Mira que yo tengo buen concepto de Monseñor Lefebvre como persona, de verdad. Yo creo que el hombre hay que reconocerle todo lo que hizo se partió la cara contra el modernismo, pero de ahí a decir que los papas de después del concilio no son papas, como dicen algunos de hoy, yo es que creo que hasta Monseñor Lefebvre les reprocharía esa actitud, pero bueno, eso daría para otro programa. Una de las mayores victorias de la herejía modernista ha sido tratar sin respeto el cuerpo de Cristo. Hombre, los modernistas saben a lo que van, van al centro, van a la Eucaristía, hacer daño, ¿no? Trataron y lo consiguieron, lo han conseguido, protestantizar la misa. Ya hicimos un programa en septiembre sobre el mal que supone el desprecio a Jesús Eucaristía. Bueno, los modernistas, ¿cómo enfrentan los tres enemigos del alma, ¿no? Los tres enemigos del alma son el mundo, la carne y el demonio. Bueno, pues vamos a ver los modernistas qué hacen. El mundo, para los modernistas, es un amigo díscolo con quien se puede convivir y bueno, no pasa nada, se puede ser del mundo. La carne, bueno, pues la carne todos llevamos dentro, ese espíritu religioso que solamente hay que palmear un poquito para que salga libre, sin el pecado original, y la carne tampoco es un enemigo. Y el demonio, bueno, si es que existen los demonios, estarán en el infierno y aquí no se notan. Sí. De manera que el modernista se queda sin enemigos. Claro. No tiene enemigos el modernista. Es más, bueno, sí tiene un enemigo. ¿Sabes quién es el enemigo del modernista? El católico tradicional. Claro. Ese es el enemigo del modernista. ¿Por qué? Porque un tipo que se diga católico tradicional y que cumpla la ley, que crea en los dogmas, que tiene conciencia de pecado y temor de Dios y sabe que la gracia sacramental es un don y que adora y venera la Eucaristía, al modernista no le gusta un pelo ese tipo de personas y nos tachan de rígidos, fundamentalistas. Bueno, yo diría un verdadero católico, porque tú sabes que el adjetivo de católico tradicional se puede prestar a diversas interpretaciones. Sí. Un católico normal, auténtico, que crea verdaderamente en lo que la Iglesia siempre ha creído, nada más, y que lo viva humildemente, imperfectamente, pero luchando, ¿no? Claro, es que en realidad decir católico ya es decir católico tradicional, igual que claro. Decir cristiano debiera ser sinónimo de decir católico. Claro, claro. No un hereje protestante. Lo que está claro es que el modernista no tiene fe. No tiene fe. Desde que rechaza el pecado original, todo se le viene abajo. No tiene fe. Claro. No tiene fe, que va a tener. No tiene nada. Y el modernismo se introdujo. Este fue el drama del postconcilio, que hubo tantas deserciones, los seminarios, que no se sabe qué es peor, si que provocaran deserciones o que enseñaran doctrinas erróneas, alterando la exégesis, la liturgia. Ahí se metieron en los seminarios e hicieron estragos, ¿no? No en todos, claro. El Papa, ¿cuánto sufrió Pablo VI? Hace medio siglo, prácticamente, en 1970, escribió lo siguiente en una exhortación apostólica. Dice así, el Papa Pablo VI en 1970, muchos fieles se sienten turbados en su fe por un cúmulo de ambigüedades, de incertezas y de dudas en aquello que afecta a la fe. Tales son los referentes a los dogmas trinitario y cristológico, al misterio de la presencia real de Dios en la Eucaristía de la Iglesia, como medio de salvación. Perdón, lo voy a volver a leer. Tales son los referentes a los dogmas trinitario y cristológico, al misterio de la presencia real de Dios en la Eucaristía, de la Iglesia como medio de salvación,
del ministerio sacerdotal, del valor de la oración y de los sacramentos, las exigencias morales referidas a la indisolubilidad del matrimonio y del respeto a la vida humana. Pues sí, pues todo esto es obra del modernismo. Antes, en 1907, el Papa San Pío X emitió el decreto Lamentabili Sane Exitu sobre los errores del modernismo que precedió a la egregia encíclica Pascendi Domini Gregis de 1910. Es un referente contra el modernismo, la encíclica de San Pío X. Vamos a ver algunas de las proposiciones condenadas por el decreto. Condenadas. Se puede admitir que el Cristo que nos muestra la historia es muy inferior al Cristo de la fe. Esto los modernistas diferencian, como si fueran dos personas diferentes, que del Cristo de la historia no se sabe prácticamente nada, y luego hay un Cristo que es el de la fe, que fue el que desarrollaron las comunidades. Ya salió el Papa Benedicto XVI con sus libros sobre Jesús de Nazaret a aclarar todo eso. La resurrección de Jesús no es propiamente un hecho histórico, sino un hecho sobrenatural, ni demostrado ni demostrable, y que la conciencia cristiana fue poco a poco derivando a partir de otros hechos. Bueno, pues ya San Pablo nos dice que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Ese es el pilar de nuestra fe, uno de los pilares, la resurrección del Señor. También condena este documento de San Pío X. La verdad no es más inmutable que el hombre mismo, y con el hombre evoluciona. La verdad evoluciona con el hombre. Modernismo puro. Cristo no enseñó un cuerpo de doctrina aplicable a todos los hombres y en cada momento, sino que inició un movimiento religioso adaptado y adaptable a los distintos tiempos. Bueno, este relativismo puro y duro, que ya entronca con la evolución del dogma o lo que está tan de moda, la ética situacional. Sí. De Amor y Leticia. Esto dependiendo, ¿no? Aquí si es adulterio, aquí no es adulterio, dependiendo de cómo sea el acompañamiento pastoral. Bueno, pues esto es un modernismo, una herejía intragable, ¿no? El adulterio es adulterio. Está. No hay que debatir, ¿no? Luego será el Señor quien juzgue. Claro, que dice, te estás juzgando. No estamos juzgando, estamos... una cosa es discernir y otra condenar, que siempre nos dicen, ¿no? Tú juzgas. Vamos a ver. Si por juzgar se entiende el interpretar la lectura y hacer un discernimiento y llamar blanco a lo blanco y negro a lo negro, pues sí estoy juzgando, claro. Claro. Pero no estoy condenando a nadie, pero eso le gusta mucho a los que defienden a Francisco, a este falso pontificado, decirnos que atacamos, juzgamos, condenamos. Bueno, pues no, lo que hacemos es defender a la Iglesia Católica. Claro, hacemos un discernimiento y tú coges, por ejemplo, Fratelli Tutti y ves que ahí está describiendo todo lo que advirtió, por ejemplo, San Pío X, que estás tú diciendo. Es un cúmulo de herejías lo que tiene Fratelli Tutti, va contra todo lo que dijeron papas anteriores y, por tanto, pues es la ruina del catolicismo, como dijo San Pío X. Pero esto no es nada más que analizar y describir la realidad. Pues claro, para eso eres tú. Perdona, sí. Es que ellos, como buenos modernistas, pues piensan que todo va cambiando, y lo puedes adaptar todo a tu manera, y entonces se ríen, como me pasó a mí con el representante de la Conferencia Episcopal Española en ese mini debate que tuve, que se reía de lo que yo decía y se reía de San Pío X, decía que ya estaba muerto, que no venía a cuento hablar de San Pío X. Sí, claro, porque como está muerto ya no es papa, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Bueno, pues entonces San Pedro tampoco, ¿verdad? Como está muerto. Claro. Bueno, pues San Juan Pablo II, en la encíclica Veritatis Splendor, ya enseña que hay actos intrínsecamente malos. Esto de que todo se tenga que debatir para ver si es bueno o malo, pues no, señor. Para los modernistas, lo propio de la fe es la duda. Bueno, eso es una herejía enorme. Hace poco leímos en la propia página de noticias del Vaticano esta cita de Bergoglio. Una fe sin dudas no va. Bueno, eso es meter la levadura de la herejía dentro de la masa de la fe para corromperla. Es al contrario, la fe puede ser mayor o menor, por eso hay que implorarla, pero no puedes tener dudas. El Señor lo dijo, Mateo 14:31. Y bueno, es que, claro, el Señor dice, no seáis incrédulos, sino creyentes. Es que es absurdo, ¿este hombre va en contra de la palabra de Dios o qué?
Pues sí. En el modernismo es que encontramos de todo: naturalismo, inmanentismo, racionalismo, que no creen los milagros, no creen los ángeles, dicen, bueno, que los ángeles son figuras. Claro, nuestra religión es un entramado perfecto. Si quitas una pieza se cae todo. Si no crees en Sí, los ángeles, te cargas la anunciación. sí. Entonces ya María es una mujer normal. Claro, se empieza a derrumbar el edificio. Y todo, el pecado original, todo. Claro. todo. También cuestionan la jerarquía de la iglesia. A ver, Cristo fundó una iglesia jerárquica. Tiene 3 niveles de jerarquía, ¿no? El papa, los obispos y el párroco. Bueno, pues los modernistas siempre están inventando algo para socavar la autoridad. La autoridad de Pedro, pues están los sínodos. Bueno, siempre han existido sínodos, pero ahora con esta sinodalidad que hay, ahora parece que, mira lo que está pasando en Alemania, ¿no? Que los sínodos pueden estar por encima de lo que diga el Papa, que Francisco alienta a los sínodos, Claro. totalmente, los promueve, le encantan. Porque como dijo Monseñor Antonio Livi, está haciendo una revolución luterana, palabra revolución que tanto defiende e insiste Bergoglio, y esa revolución luterana, siguiendo a Lutero, lo que tiene que hacer es acabar con el papado. Claro, y hacer muchas iglesias, muchos reinos de taifas. Así es. Los obispos, pues están las conferencias episcopales, esta colegialidad que para mí las conferencias episcopales, bueno, voy a hablar de la de España nada más porque es la única que me conozco. Yo creo que no tendrían ni que existir, porque sirven para diluir la responsabilidad de los obispos, se callan, no hablan de temas importantes. Cuando sale un buen obispo con una buena iniciativa, como por ejemplo Monseñor Reis-Pla, un obispo de lo mejor que tenemos en España, que mantuvo abiertos los templos, se queda más solo que la una, y ahí hay un seguidismo, una democracia. Bueno, pues ¿qué? Eso, las conferencias episcopales, pues yo no sé, los obispos tienen que tener su autoridad y no diluirla en las conferencias episcopales. Y los párrocos a veces, ¿no? Pues están los consejos pastorales, ¿no? Ahora hay pastoral para todo. Bueno, está bien, pero el que manda en la parroquia es el párroco, ¿eh? Es que la relación entre el párroco y su parroquia, esto lo aprendí además de mi párroco, me lo dijo una vez, es esponsal. Nadie puede entrometerse entre un marido y su esposa, ¿verdad? Pues lo mismo. Hombre, no significa que el párroco sea un tirano y un dictador, claro que no, pero eso de llegar allí a organizarle al párroco su parroquia, pues no. No, ni a poner allí democráticamente a todo lo que se le ocurra, porque hay hermandades que hacen eso, en fin. Entonces, nuestra iglesia es jerárquica y el modernismo, pues, trata de acabar con esa jerarquía. Sí. Otro concepto modernista, la intercomunión. Esto no es admisible, celebrar la misa, por supuesto, con un protestante, porque la comunión sacramental exige la comunión eclesial. Si De no estás de fe. acuerdo, pues si no hay una, no hay otra. También equiparan el sacerdocio ministerial con el sacerdocio bautismal. No tiene nada que ver. A mí una vez la excusa que me puso un sacerdote para no darme la comunión en la boca era que yo era sacerdote también porque estaba bautizado. Claro, ¿qué pasa? Esa equiparación lleva al desprecio de la Eucaristía y a que se comulgue en la mano. Bueno, ya además vamos a recordar, porque es que esto hay que recordarlo siempre. Quien comulgue en la mano, no lo digo yo, lo dice María Sima y muchas revelaciones, ese que sepa que le espera un largo y profundo purgatorio. O sea, por favor, a ver si ya de una vez los que vean nuestros programas, si se lo estén pensando, de verdad, que no reciban al Señor en la mano, que se arrodillen y que lo reciban en la lengua. Que, por favor, que es mucho más grave de lo que parece, ¿eh? Que parece, el modernismo ha triunfado porque ha hecho eso como si fuera algo natural. Ya no nos escandaliza, ¿no? Pero ¿cómo que no? Es como si ves a una persona desnuda en la calle y es natural. Bueno, pues que eso no es natural, eso está muy mal. Pues hay que comulgar bien, porque si no, las almas del purgatorio se lo han dicho reiteradamente a María Sima, O sea, ojo, Bueno, ojo con ese modelo. y en los exorcismos del padre Wilson Salazar lo ha contado muchas veces, que los demonios se burlan y se frotan las manos con todas las personas que comulgan así, de mala manera, claro. Claro, Están claro, encantados, están encantados. claro. Pues nada, pues es que al Señor, ¿por qué hay que darle ese paseillo de una mano a otra mano para arriba? En fin, modernista es también el libre examen de las escrituras. Eso es súper modernista también. Bueno, la tradición. Los modernistas abjuran de la tradición. Nada, no, la tradición es un cuento, ¿no?
Vamos a ver. Nuestra religión católica tiene como uno de los pilares la tradición. Si no fuera por la tradición, pues no habría dogmas, no nos habrían llegado enseñanzas riquísimas, ¿no? En muchas comunidades. La tradición es la que confirma la fe. Pero el Papa es el custodio del depósito de la fe. O sea, el último garante, que para eso es el que más manda, el jefe, es el Papa. Ese depósito de la fe que se transmite por la tradición viene por sucesión apostólica, que a su vez viene de Cristo. Es que aquí no nos hemos inventado nada, ¿eh? Que esa fe viene de Cristo, a través de su colegio apostólico por tradición y reside en el Papa, como cabeza fundamental. Claro, luego todo su colegio cardenalicio y todos los bautizados tenemos también que mantener la fe y transmitirla, que es lo que tratamos de hacer. La misión que Cristo le da a Pedro es la de confirmar en la fe y apacentar al rebaño, darle buen alimento. Bueno, pues si un papa no confirma en la fe, vacía el depósito de la fe, lo contamina, ni siquiera responde a las dudas. Claro, es que no tiene la gracia de Estado, porque como no es papa, pues Dios no da la gracia de Estado a quien no tiene el Estado. Es como si no eres marido, pues Dios no te va a dar la gracia del Estado, porque no eres marido, claro, serás novio, serás amante, serás lo que sea. Y apacentar a las ovejas. O sea, justo lo contrario de lo que se está haciendo. Hay confusión, se las entrega a los lobos de China, se las lleva a pastos con cardos borriqueros para que no coman buena hierba, sino que se las intoxica con herejías y confusión. Bueno, pues eso es lo que se está haciendo, ¿no? Se dispersa el rebaño y menudo pastor. A la oveja herida no se la cura, se la confirma en el error, como a esa pareja homosexual, ¿no? Sí. Una pareja homosexual que fue y no se le instó a la conversión. Se la confirmó en su error, ¿no? Pero cosas tan claras como Fratelli Tutti, que los obispos lo aplaudan, ¿no? ¿Tú me puedes explicar eso? Eso es gravísimo. Porque en la ciudad del hombre, el falso pastor lo que hace es que mezcla las cabras con las ovejas. Sí. Todo el mundo mezclado en el rebaño. Pues no, Fratelli Tutti. Pues no, eso no lo hace el verdadero pastor. Porque el rebaño es de Cristo. O sea, es que por muy santo que sea el Papa, el rebaño es del Señor. No es del Papa. Por eso todo eso es que es el Papa, es el Papa, es el Papa. Pero, chiquillo, que el Papa tiene un jefe. A ver si te enteras. Un jefe que es más importante a quien está desobedeciendo en todo. Tú lo has dicho, desobedeciendo en todos. Él se está poniendo por encima del bien y del mal. Y ya lo dijo en el 2018 Fray Tomás Rosica, que fue asesor de medios del Vaticano, lo dijo con todo descaro y nadie le enmendó la plana en todo el Vaticano, ni Bergoglio ni nadie. Él lo dijo, que este Francisco está por encima del bien y del mal, de la liturgia, de la palabra de Dios. Lo dijo y no pasó nada. No pasa nada, claro, está por encima. Bueno, pues es que estas son las dos iglesias, cómo no acordarse de las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, en las que claramente vio la verdadera iglesia y la falsa mezcladas, este modernismo. Bueno, vamos a ver una cita del cardenal Biffi del año 2007, relativamente reciente, que predicó un retiro al Papa Benedicto XVI, basándose en las enseñanzas de este gran autor ruso Soloviev sobre el anticristo. Ya lo veía venir, el cardenal Biffi, hace 14 años. Sí. Y, a ver, ¿puedes leer lo que decía el cardenal Biffi? Sí, una reflexión interesantísima sobre cómo será el espíritu inmundo del modernismo que se opone al Espíritu Santo. Pues me parece impresionante esto que has elegido, Agustín. Dijo el cardenal Biffi palabras de este Soloviev. Vendrán días en que el cristianismo se verá reducido a pura acción humanitaria en los campos de la asistencia, filantropismo, de la solidaridad y de la cultura. El mensaje evangélico se lo identificará con el diálogo entre religiones, entre pueblos, con la búsqueda del progreso, en la exhortación por el respeto por la naturaleza y de la paz como paz del mundo y no como la da Cristo. Y haciendo eso se comenzará a diluir el acontecimiento salvífico por la consecución de esas metas secundarias y no primordiales.
y entonces se imposibilitará la relación personal con el Hijo de Dios crucificado y resucitado y se deslizará poco a poco hacia el pecado de apostasía y al final se encontrará de la parte del anticristo. Pues sí, si no se pone a Cristo en el centro, si nuestra mirada no está puesta en la cruz, en ese misterio, en el hecho inefable de la resurrección, todo lo demás es palabrería. Vamos a citar 3 encíclicas de este pontificado donde claramente Cristo no está en el centro. Una, Evangelii Gaudium, de primero del pontificado. En el Evangelii Gaudium se dijo que la antigua alianza de los judíos no estaba derogada. Bueno, pues eso es echar a Dios a un lado, por decirlo de forma fina. El Laudato Si, tan ecologista, ¿verdad? Tan de moda, en estos días, ¿no? Del calentamiento global y todo lo que nos quieren vender, que nosotros estamos dañando al planeta y el planeta responde con una enfermedad. En fin, no vamos a nombrar esta noticia, pero es que, claro, de ahí viene todo, ¿no? Con este naturalismo se dice en Laudato Si. Jesús vivía en armonía plena con la creación. Pues claro que no vivía en armonía plena con la creación. Vivía en armonía plena con la Santísima Trinidad y con sus ángeles. Claro. ¿Para qué vino si no? Si el príncipe de este mundo es el demonio y la creación ha quedado tocada y herida, restaurada por él desde el pecado original. ¿Cómo que Jesús vivía en armonía plena con la creación? A ver, ¿eso cómo es posible? Pues porque nos quieren vender un naturalismo, ¿no? Que eso, la Pachamama, no sé, lo que quieran vendernos. Y en Fratelli Tutti, ya lo hemos nombrado antes, pues nada, La ciudad del hombre. Recomendamos leer el artículo de Juan Suárez Falcó sobre Fratelli Tutti, maravilloso, de la página Como vara de almendro. Se lo tendrían que leer los de la conferencia episcopal, sí, y aprenderían un poco. Bueno, pues en estas palabras proféticas de Soloyev, bueno, pues ya se ve que Jesucristo no es traducible a buenos proyectos, porque Él es el Dios redentor, el único que puede salvar a la humanidad de su miseria moral, y la verdad es inmutable. Y está, lo que decíamos antes, en un plano sobrenatural. No podemos poner en un mismo plano cosas que no están en un mismo plano. Al final, Agustín es el artículo 675 del Catecismo, que lo repetimos tantas veces porque es fundamental recordarlo. Y es que el anticristo y su falso profeta que le prepara el camino al anticristo pretenden dar soluciones aparentes, dice el Catecismo, solución aparente a los problemas del mundo al precio de la apostasía de la verdad. Claro. Para eso los agentes del mal, el misterio de iniquidad que ya está actuando, tiene que crear caos, confusión, y cuando la gente esté desesperada, pues se venderá su alma por un plato de lentejas y ya está, renegarán de todo. Ya lo estamos viendo. Bergoglio diciendo que la esperanza está toda puesta en esas inyecciones que son experimentos, y no quiero hablar aquí mucho de este tema, sí. Pero ya se sabe de qué va el tema. Claro, esa es la esperanza, sí. Esos conceptos, diálogo, paz, ecología, a ver, pasa como con los conceptos de democracia, propiedad privada, o, bueno, pues, no es que sean malos, pero lo que no podemos es, un católico no puede desde Cristo descender a eso y quedarse en la ecología, el diálogo y la paz como la del mundo, la falsa paz. San Agustín dio la mejor definición de la paz. La paz es la tranquilidad del orden. Si no hay orden, no me hable usted de paz. Esos diálogos, esos conceptos, diálogo, paz y ecología, por ejemplo, sí pueden servir, hombre, para alguien que está totalmente apartado y no conoce de nada a Cristo, está en pecado, bueno, pues mira, a ver si por ahí llega a Cristo. Pero al revés no. Claro. Al revés no. Claro. No se puede recorrer el camino inverso. El cristiano no puede dejar lo que es el misterio de la cruz, la encarnación del Verbo, la resurrección, la venida de Dios Espíritu Santo, vivificador, no lo puede canjear por esos proyectos modernistas. Bueno, el Concilio Vaticano II, vamos a dar otra pincelada del Concilio Vaticano II. Ahí hubo algunos modernistas que tuvieron mucho éxito, personajes siniestros, que introdujeron, por ejemplo, tuvo mucho éxito Karl Rahner, introdujo la dialéctica. Bueno, son ideas hegelianas,
de Spinoza, en fin, tesis, antítesis, síntesis, de forma que, bueno, que así se va evolucionando, se crean unos procesos, un diálogo, bueno, eso es tremendo, porque eso es apartarse de la base tomista, ¿eh? Y esos procesos, ¿qué proceso ni proceso? O sea, al final nos llevan a la evolución del dogma, al relativismo puro. Es que no hay que inventar tanto, es que nos gusta inventar, ¿eh? Claro, cuando el dogma está definido, pues ya está. Ya está, claro. Cristo no era relativista, él no hacía descuentos a la ley. O sea, el Señor Exacto. no solamente no vino a ponerlo más fácil, sino que vino a ponerlo más difícil. Sí, Pero dijo, como dio su gracia, exacto, exacto. Dijo, no he venido a abolir, sino a dar pleno cumplimiento. Y el que lo enseñe todo bien, lo que es la ley y tal, será grande en el reino de los cielos. Quien no lo enseñe bien o lo rebaje, como dices tú, cuidado, cuidado. hombre, claro, vino a ponerlo más difícil en el matrimonio. Bueno, ya no hay que sacrificar un carnero, ya está el sacrificio propio de cada uno asociado al de Cristo. O sea, Vino a pedirnos lo imposible, que es el amor al enemigo, pero que lo hace posible su gracia. Esa es la clave. totalmente. La gracia que toda esta gente la desprecia. Pues sí, habría que rezar el credo niceno-constantinopolitano todos los días, Sí, porque esa inyección de fe, todos los días tenemos que meditarlo y rezar. El Señor condenó la ambigüedad, que tu hablar sea sí, sí, no, no. Y la ambigüedad es propia del modernismo, introduce la duda y todo lo que no sea sí, sí, no, no, que sea ambiguo, proviene del maligno. Uno de los peritos del concilio, un tal Schilbeck, que luego hizo el herético catecismo holandés, dijo: hemos introducido documentos deliberadamente ambiguos o que contienen ambigüedades que en un futuro sabremos cómo utilizarlas. claro. Tiene tela, ¿eh? Claro. Ahí se metió el modernismo. El modernismo se emparenta con la masonería eclesiástica. Vamos a ver dos líneas y cómo confluyen una y otra. De la masonería, que tiene 3 siglos, proviene el liberalismo. Y del modernismo proviene, por ejemplo, la teología de la liberación, que tiene tintes marxistas, ¿eh? Lo que decíamos al principio, se relacionan todas, un poco. De la teología de la liberación marxista, como ya el comunismo económico está más de capa caída, ahora se ha pasado al, que es peor, que no ha sido derrotado, al marxismo cultural. Sí. El marxismo cultural entronca muy bien, bueno, produce uno de sus frutos amargos es la ideología de género, que ya es aceptada por los liberales, porque hay que respetar todo, todas las opiniones valen, no, y en el mantra no hay que condenar a nadie, bla, 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 bla. Y al final, pues confluyen y tenemos esa ideología de género que no solamente no ha sido condenada, sino que ha sido fomentada en este pontificado. ¿Por qué ha sido fomentada? A ver, no porque lo diga yo, mira. Ejemplos. Bueno, comenzó Bergoglio diciendo la famosa frase del avión: ¿quién soy yo para juzgar a una pareja homosexual? Bueno, se refería exactamente a un homosexual. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero tú fíjate, Agustín, que si dice eso, se olvida que la palabra de Dios dice que el hombre espiritual lo puede juzgar todo y a él nadie lo puede juzgar. Por tanto, si él, ocupando la silla de Pedro, que se supone que es quien tiene que juzgar por encima de todo para guiar el barco, la barca por un lado o por otro, en este caso es la canoa, porque es un falso pontificado, pues si él se reconoce que no tiene capacidad para juzgar, se reconoce que es un hombre carnal, si te das cuenta. Claro, por deducción sería carnal. Es Claro, que Dios no quiere la muerte del pecador, como decía el padre Loring. Si un homosexual se domina, a los altares llegará, claro que sí, pero no se puede congraciar. Claro, ahí se ganó la simpatía de muchos homosexuales y ahora recientemente se ha liado la que se ha liado, porque como no lo deja claro, luego también recibió una pareja homosexual y no la instó a la conversión. Ahí, sí. bueno, pues, un Jueves Santo le lavó los pies, bueno, eso fue un error doctrinal tremendo, porque un Jueves Santo le lavó los pies a 12 personas, a 12, algunos eran de otras religiones, a mujeres, a laicos. El Señor
le lavó los pies a su colegio apostólico. No le lavó los pies a los fariseos, ni a las prostitutas, ni a nadie. O sea, eso de que el vicario, bueno, es que no es vicario, le lave los pies a 12 personas cualesquiera, había algunos presos, me parece, pero es que una de ellas era un transexual. Vamos a ver, a esa persona hay que ayudarla. Porque estos que dicen que los respetan, no hay una mayor obra de caridad que la de tratar de ayudar a alguien a que salve su alma. Y si siguen por ese camino no se van a salvar. Lo dice el Levítico, lo dice San Pablo, lo dice el sexto mandamiento, desde el libro del Génesis, hombre y mujer los creó. Es una ideología satánica, porque trata de pervertir, de corromper el plan de Dios. Y bueno, pues ahora vamos a ver, bueno, pues la Virgen y el modernismo. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, a nuestra madre pues siempre la rebajan, la presentan como una mujer con dudas, quitan sus imágenes, que su estudio no es una rama de la teología, sino como culturilla popular, poco más o menos. En fin, claro, ella es la guardiana de la fe. Por eso no son de su equipo, como ya hemos dicho, son del otro bando, de la ciudad del mundo. La intercomunión es otro concepto muy modernista. La intercomunión, bueno, ya lo hemos nombrado antes, pero aquí podríamos decir que siempre ponen ejemplos, el ejemplo de un matrimonio en el que uno es protestante y otro católico, y ponen el caso ahí lacrimógeno de que si tienen comunión de vida, ¿por qué no van a tener comunión sacramental? Bueno, esto es muy fácil. Que el que no es católico se haga católico, ya está. Claro. Pero no quieren, como los niños caprichosos. Quiero una cosa, pero no quiero otra, ¿no? Bueno, y luego ecumenismo y diálogo interreligioso. Esto daría para bastante también. Bueno, aquí vamos a nombrar un documento del año 2000 del pontificado de Juan Pablo II que salió de la sabiduría y de la pluma del cardenal Joseph Ratzinger. El documento Dominus Iesus, acerca de la unicidad y la universalidad de la salvación de Jesucristo y de su Iglesia. Esto puso muy furiosos a los ecumenistas. Porque vamos a ver, dice uno, ¿el ecumenismo es bueno o es malo? Bueno, depende. Si por ecumenismo se entiende que todas las iglesias católicas se pongan en común, pues claro que sí. Todas cristianas. Pues sí, se hagan católicas, claro, eso es bueno, pero el ecumenismo de llegar a un acuerdo con uno que está en el error, claro. Eso es, creo que se llama eclecticismo, no lo sé, en filosofía, ¿no? El punto medio entre la verdad y el error, pues será un error, ¿no? Claro. Pero si estás en medio, o sea, eso, ahí no vale la filosofía de Aristóteles, ¿no? Entre lo mucho y lo poco, lo mediano. Bueno, para cosas medibles sí, pero para cosas que no lo son. Sí, es que la palabra de Dios es clara, una sola fe. Una sola fe. Un solo Dios, una sola fe. Y es que ellos tienen muchas fes, cada uno tiene su fe. Entonces, bueno. Efectivamente. Y la Virgen en Tre Fontane, en Roma, en 1950, nos previno del falso ecumenismo. Estas apariciones de Tre Fontane, el Papa Pío XII aprobó su culto público. No están aprobadas, pero se admite su fin. Tampoco están negadas, No, que van a estar negadas, sí, vamos. Sí. Y la Virgen definió el falso ecumenismo como un amasijo de herejías y errores. Ella, el asiento de la sabiduría, ella advirtió sobre los cambios en la doctrina y de que habría una conjura contra la religión católica. No se cansa de avisarnos la reina de los profetas, de los confesores, el asiento de la sabiduría, la profetisa perfecta. Bueno, otro punto que también tocan los modernistas, la inmigración, sería otro punto muy complejo, pero claro, aquí vemos lo que está pasando en Europa. Resulta que los modernistas, apoyados, bueno, por este pontificado, un pontificado de tender puentes, se asocian a masones filántropos para que Europa reniegue de sus raíces y admita hasta un punto insoportable a inmigrantes que en el mejor de los casos de que vengan con buena fe y no vengan a imponer su cultura, aún así, como bien dice el cardenal Sara, están desarraigados. ¿Qué dignidad tiene un hombre que no tiene un trabajo, un hogar? ¿Tiene que haber un inmigrante pidiendo en cada semáforo? ¿Eso es digno?
No, pues aquí nada, acogida, acogida. Bueno, pues esa es una... Además, va contra el mandato evangélico. El Señor dijo, id y predicad el evangelio. No dijo, quedaos aquí sentados y que vengan a imponeros sus falsas religiones, ¿no? Sí. Pues claro, eso es lo que está haciendo Europa, se está desintegrando. Sí, Santo Tomás da unas pautas sobre cómo ha de ser esa acogida católica y correcta y racional y debida, cosa que Bergoglio pasa olímpicamente. Y a todo el mundo hay que acoger, sea como sea, y que vengan, no cerrar fronteras de ningún tipo. Eso es una cosa, obviamente, que está en línea con lo que quiere el nuevo orden mundial, en absoluto el catolicismo. Claro, porque el Señor sacó a su pueblo lo llevó a Egipto, pero luego lo recondujo. El mismo Señor fue también a Egipto, cuando nuestro patriarca San José, pues recibió ese aviso del ángel, pero volvió a su tierra. Así El es. mismo señor a la cananea dijo, bueno, no he venido primero vino a lo que vino, ¿no? O sea, incluso esto entronca con el cuarto mandamiento. Honrar a tu padre, a tu madre, a tu tradición, a tu patria, ¿no? Sí, tú sabes el plan Kalergi es lo que está proponiendo Jorge Mario Bergoglio, el plan Kalergi es lo que quiere el nuevo orden mundial, que es acabar con lo poco que queda de cultura y tradición cristiana, que en Fratelli Tutti se mete con aquellos católicos que defienden las tradiciones de sus países. O sea, Claro. es una cosa tan descarada y tan vergonzosa, pero en fin, para mí lo más grave es que los obispos miren para otro lado e incluso lo aplaudan. Sí, y como tienen de aliados a estos liberales que, aún sin quererlo, como Europa tiene este problema de natalidad, pues claro, Sí. la combinación está servida. Bueno, pues en definitiva, estas tres ranas son movimientos que vienen del demonio. El demonio pues se le ha concedido un tiempo al misterio de iniquidad y bueno, pues estamos en las batallas finales porque no hay más que ver esta conjunción de comunismo, liberalismo y modernismo, pues este cóctel explosivo está llegando a unos niveles nunca vistos. Bueno, tenemos que pasar por ahí. O sea, es que Castellani era de verdad un profeta, ¿eh? Porque cómo supo verlo, ¿eh? ¿Cómo supo verlo? Totalmente. El Apocalipsis no dice que esos tres espíritus inmundos fueron estos tres, pero más que estos tres en nuestros tiempos, con las consecuencias devastadoras, pues yo no sé qué otros tres. Y claro, ahora mismo estamos en la situación en la que la verdadera iglesia está infiltrada, está ocupada por la falsa iglesia. Lo que pasa que ya empezó siendo minoritaria la infiltración y ahora es al revés. Sí. Ahora la verdadera iglesia, como dice el catecismo, va a quedar reducida a una minoría, un pequeño resto, como la Virgen dijo al padre Gobi, como el mismo Señor, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, muy poquita. Y ahora mismo pues estamos en el cuarto reino del profeta Daniel del Antiguo Testamento, que además hay que decir que muchísimas profecías del Antiguo Testamento son para ahora, para estos tiempos, que se tienen que cumplir ahora. Muchas, no solamente la del profeta Daniel, otras. Y es el cuarto reino en el que se introduce el barro cocido y bueno, pues el desastre es grande. Claro, el mal pastor de Ezequiel, el mal pastor, pues en algún momento tendrá que llegar el mal pastor, ¿verdad? En algún momento tenía que llegar y yo pienso que llegó con Jorge Mario Bergoglio, el pastor necio, advertido por Ezequiel, Sí. y que en el año 2012 nos lo advertía Juan Carlos García Polavieja en un artículo, Profecías Convergentes, que lo podéis encontrar, ya he hablado de él en algún otro programa, os lo recomiendo que lo busquéis en Religión en Libertad, Juan Carlos García Polavieja, Profecías Convergentes, impresionante artículo donde describía al pastor necio que por todas las profecías de la revelación pública y privada, pues decía, pero es que lo que da miedo es pensar que estamos ya en ello, que va a venir después de Benedicto XVI y bueno, vino no después, sino a la vez porque lo echaron a un lado a Benedicto con este señor. Y lo que más me duele, no sé qué piensas tú, Agustín, pero a mí lo que más me duele es personajes como Schneider, que dice cosas maravillosas, muy bonitas, de la Eucaristía y demás, pero que nos acusan a personas como nosotros, como tú y como yo, de ser católicos que llevamos a la iglesia a un callejón sin salida al considerar que Bergoglio no es papa. Así nos acusa. Bueno,
Yo es que creo que cuando llegue el aviso, ahí todo el mundo se va a tener que retratar. Para eso está el aviso. No lo tienen fácil los sacerdotes. Yo entiendo que los que nos dedicamos a otra cosa, pues lo tenemos más fácil quizás. Pero bueno, va a llegar el momento. Todavía, aunque estamos en los últimos años, queda partido todavía, ¿eh? Todavía queda partido. Aquí hay muchas cosas por decidirse todavía. Hay buenos que se van a ir al lado malo, pero al revés, ¿eh? Hay gente que está equivocada que se va a dar cuenta, incluso de otras religiones, ¿eh? Sí. Bueno, pues son, en fin, son opiniones respetables. Yo, hombre, a este obispo hicimos un programa basándonos en su maravilloso librito eucarístico, pero sí sorprende, ¿no? Que digan que el único y verdadero papa es Francisco. Bueno, ¿cómo pueden Es decir que eso? tú fíjate que además este señor Schneider, pues dice eso y, bueno, pretende defenderlo a toda costa, ¿no? Pretende defenderlo a toda costa diciendo que no hay otra solución y, bueno, no sé qué más cosas, ¿no? Pero luego, por ejemplo, dice que la masonería domina la iglesia, que la masonería, y entonces, bueno, ¿en qué quedamos? O sea, ¿cómo puede haber este señor y otros cardenales y tal que critiquen la deriva que lleva la falsa iglesia de Bergoglio con el nuevo orden mundial, critiquen al nuevo orden mundial y todo eso, pero al máximo responsable que es Bergoglio ni lo nombran, ni lo hacen responsable de nada? No, bueno, se tendrán que dar cuenta. Además, hay estudios canónicos. Yo recientemente he adquirido el libro de Estefanía Acosta sobre la inválida renuncia de Benedicto XVI y la inválida también renuncia. Bueno, ya el hecho de que la renuncia fuera inválida, ya nada más que por eso sería inválida la elección de Francisco, pero es que además por sí misma es inválida. Recomiendo adquirirlo, este libro de Estefanía Acosta, Sí. y ahí es que está clarísimo. Hay muchísimas pruebas, ¿no? Muchas profecías, pero es que está clarísimo que solamente hay un vicario de Cristo y los hechos lo demuestran. ¿Querer ver Y, otra cosa? Y se han empeñado toda la propaganda, la maquinaria propagandística de Bergoglio y del nuevo orden mundial de insistirnos que Bergoglio es papa con la película de los dos papas, con cantidad de propaganda, que el Papa Francisco, el Papa Francisco. Nunca firma Pepe Pastor Pastorum, nunca. Benedicto ha seguido firmando Pastor Pastorum. Y como eso, tantas cosas, tantas cosas. Así Y, que... y como dijimos en un programa, si alguien, aunque sea papa y aunque vaya vestido de blanco y sea el jefe del Vaticano, con hechos y obras niega a Cristo reiteradísimamente, pues no es el papa. Ya está. Y si te presenta un evangelio distinto, sea anatema. Claro. Lo que pasa es que ahora la diferencia es que los cismáticos se van a quedar. No es como en la ruptura protestante, en la que una parte cismática se fue. Ahora se van a quedar ocupando la sede, y la iglesia verdadera, ese pequeño resto, pues va a tener que pasar cuando se suprima la Eucaristía, se adultere, se protestantice, que eso está a la vuelta de la esquina. Seguramente, claro, cuando el vicario de Cristo no esté, a quien Dios le está prolongando sus años, pero llegará un límite, Sí. claro, todo llega. Y bueno, la iglesia tendrá que vivir lo que dice el punto 675. Yo le diría algo que no hemos dicho antes, ¿no? A toda esta gente, por ejemplo, a los que se dicen liberales católicos, si no usan la razón para darse cuenta de lo que hay, al menos que obedezcan a la iglesia. O sea, es que es una obligación obedecer a la iglesia, obedecer al magisterio, sí, los evangelios, el catecismo. Al, Es que evan- Al magisterio de San Pío X del que se ríe el representante de la Conferencia Episcopal Española, ¿verdad? sí, porque el demonio a la familia católica y al clero lo está diezmando. En estos años, si es que ya no, ¿cómo están las familias? Si es que ya la gente ni se casa. Sí. Pues con el clero igual. O sea, claro, porque son obras de Dios y la escabechina es tremenda. Lo que pasa es que, hombre, cuando una familia se divorcia se nota mucho, ¿no? O sea, fulanito y fulanita se han divorciado, pero, hombre, un cura, salvo que se salga de cura, se nota menos, pero la escabechina es tremenda. Yo, por último, bueno, pues ya que hemos hecho este programa basándonos en la inspiración de Castellani,
del gran Leonardo Castellani, que se han cumplido 40 años de su fallecimiento ahora, pues como dice un amigo nuestro, como un amigo que tenemos, Arturo, y yo, dice que al igual que el padre Pío, Castellani va a dar más guerra muerto que vivo. Pues porque sí, ¿no? La guerra que está dando Castellani para quien quiera, bueno, interesarse, ¿no? Por la escatología y por la venida del Señor y, en fin, por el Apocalipsis. Así es. Bueno, pues nada, Agustín, muchísimas gracias. Nos hemos alargado más de 1 hora y media. Seguro que a mucha gente le ha parecido corto, pero a otros muy largo. A los que le haya parecido largo, pues nada, cuando quieran dan al stop y listo, y se salen del vídeo, no hay ningún problema. Y a los que lo hayan disfrutado, muchas gracias. Contamos con vuestras oraciones. Tenemos que seguir en esta batalla luchando de la mano de la Inmaculada y que ella nos guarde a todos en su Inmaculado Corazón. Muchas gracias, Agustín. A ti, Arturo, un abrazo. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, Rogad por nosotros que recurrimos a vos. ahora sí ya nos desconectamos y que Dios reparta suerte en esta batalla final. Amén.